Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición de su programa Sella en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener pues una reflexión sobre lo que está ocurriendo en Puebla Ciudad y Puebla Estado, con pues dos periodistas muy reconocidos en la entidad y que también conocen muy de cerca pues lo que sucede en nuestro estado. Está Rodolfo Ruiz, quien es director de Consulta. Muchas gracias, Rodolfo. No, gracias por invitarme, doctor. Muchas gracias. Y Jorge Machuca, director de Mega Noticias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchos años que nos conocemos. Sí, ya un ratote. Bueno, con los dos desde hace muchos años. Y bueno, pues la idea de esta charla, digamos, es un poco hablar de cómo se ve al Estado. Hemos tenido un programa con empresarios y me gustaría tener su opinión sobre cómo se ve el Estado en general, tanto en lo económico, en lo político, en lo social. ¿Cuál es su percepción, Rodolfo, en general del Estado de Puebla y de la ciudad de Puebla? Pues yo creo que en este momento estamos en una etapa de transición. Tuvimos un gobierno, digamos, con algunas particularidades, el de Rafael Moreno Valle. Fue un gobierno que sin duda dio un fuerte impulso a Puebla. En materia de infraestructura urbana, creo que hay un avance importante. En materia de infraestructura turística, se están construyendo muchos hoteles. Creo que en términos, digamos, materiales hubo como un avance, y creo también que hubo también retrocesos muy sensibles en términos de derechos humanos, en términos de tolerancia, en términos de división y autonomía de los poderes, y en términos, yo diría que de transparencia también. Creo que tuvimos no un avance, sino retrocesos muy sensibles. Si quieres, pasamos con Jorge. ¿Tú cómo ves así a boca de jarro? Yo veo que, bueno, coincido con Rodolfo y agregaría que es un estado de contrastes muy fuertes, de diferencias muy fuertes, de los que tienen muchísimo y los que no tienen nada, de gente que sigue muriendo de hambre en las juntas auxiliares, que a mí se me hace alarmante. O sea, que una Puebla que en 2017 muera gente de hambre, se me hace terrible. Que no tenga servicios, terrible. Y por otro lado, pues la opulencia, ¿no? Que también hemos visto en zonas pues, de desarrollo inmobiliario muy fuerte, que es evidente, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es el asunto precisamente de que muchos de esos edificios siguen creciendo y creciendo y creciendo y pues no están llenos. Entonces, financieramente, como economista, no es sostenible eso. Entonces, allí hay cosas que, digo, no tengo yo pruebas para afirmar lo que estamos pensando, pero yo creo que coincidimos en que hay cosas raras, por un lado. Por otro lado, también veo mucha crispación social. El asunto de los linchamientos, los intentos de linchamiento, por ejemplo, el de Jalpan, que seguramente se acuerdan, ese a mí se me hizo alarmante. Y que recientemente, por ejemplo, en la zona de lo que dicen el Triángulo Rojo, eso también me preocupa mucho, el asunto del crecimiento del robo y el trasiego de combustible, pues está terrible. Y que esté la gente disputándose las plazas, cobrando derecho de piso y también pues tratando de tomar la justicia en sus manos, cuando retuvieron hace poco a 2 personas que iban a robarse una camioneta para seguir robando combustible. Entonces, ese tipo de cosas me hace alarmante. Y otro punto, el de la educación, que por un lado ponen a Puebla, según las estadísticas, que va muy bien, muy avanzado, y por otro lado hay carencias de infraestructura educativa muy fuertes. Entonces, también por ese lado creo que nos salen a deber. Y ahorita, como bien dice Rodolfo, el proceso de transición creo que es pequeño, y se queda también el Estado de cierta forma pausado o digamos avanzando. En piloto automático. En piloto automático, ¿no? Entonces esa parte también es preocupante. A ver, son como muchos temas. Ahora sí que me aventaron una granada, una escopeta así, con muchas cosas. Sí, podemos ir quizás un poco como Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Si viéramos, digamos, la parte política para empezar, y después nos vamos a otros temas. La parte política, decías, se ve un periodo de transición. Tú dices que es como pausa, es una pausa o un piloto automático. En ese sentido, y que había habido retrocesos en tolerancia, en transparencia, en fin. ¿Cómo podrías ir concretando algunas de estas ideas? Es decir, ser más específico a lo que te refieres para que lo vayamos desenvolviendo. Sí, digamos, en Puebla ocurrió, digamos, una contradicción. Por un lado,
Puebla puede presumir que tiene las mejores leyes en materia de transparencia, puede presumir que tiene todos los órganos habidos y por haber, más los que se acumulen en los próximos días en materia de transparencia, y en realidad lo que vemos es que hay una gran opacidad, en la práctica hay una gran opacidad. Hay muchas leyes, hay muchas instituciones, y en realidad esas leyes y esas instituciones no funcionan. No funcionan porque no gozan de independencia, porque los comisionados, los magistrados, los funcionarios o las gentes que llegan a dirigirlas, pues son gentes que están cooptadas, que están controladas, que fueron resultados de una negociación partidista o que fueron, digamos, impulsados por el Ejecutivo a través de algún partido político sin representación a veces, o que, digamos, usaron a una ONG o algún organismo para postularlo, cuando sabemos que sus vínculos con el poder son pues, manifiestos, directos, abiertos, y que estas personas que deberían ser los garantes de la transparencia, los garantes de la rendición de cuenta, en realidad lo que se dedican es a encubrir, a hacer la tapadera, a hacerla de cómplices de muchas de las irregularidades o de los malos manejos en términos administrativos o de la aplicación de los recursos públicos. Al final de cuentas, eso, digamos, tiene que ver con un fenómeno muy generalizado en el país, que es la sumisión de los legislativos, ¿no? Del poder legislativo al gobernador, bueno, también del judicial, pero digamos, ahorita por lo pronto el legislativo, que pasa en muchos lugares, pasa en casi, yo diría que en todos los estados, y aquí lo que tú estás diciendo es un reflejo de esa situación. Es decir, si hubiera un poder legislativo independiente o por lo menos más alejado o con una oposición real, pues sería otro cantar, ¿no? ¿Sería correcta mi apreciación? Así es. ¿Tú cómo lo ves eso, Jorge? Sí coincido, doctor Rodolfo, que faltan contrapesos y yendo como más digamos, elevando más la visión, como dicen bien, tratando de ver el bosque, el asunto de cómo un grupo en el poder, que fue el que gobernó hasta enero, de Moreno Valle, cómo ese grupo logró cooptar no nada más el área de transparencia, sino también metió a su gente en la Fiscalía, metió a su gente en la Auditoría, metió a su gente en la Comisión de Derechos Humanos, metió a su gente en el Tribunal Electoral, metió a su gente en el Instituto Electoral, en todos los organismos autónomos. Entonces, por un lado, un poder judicial sumiso, un poder legislativo sumiso y a modo, y todos los órganos autónomos a modo. Híjole, a mí sí se me hace un asunto muy complicado, porque lograron así que moverlos de tal manera que sea un asunto a largo plazo. O sea, 7 años, ¿no, Rodolfo? Es lo que va a estar el fiscal, ¿no? Ya lleva, ¿cuántos? ¿2, más o menos? Sí, de hecho sale hasta el 2022, si no estoy mal. 2021-2022. Y eso es una grosería. Bueno, para mí es una grosería, ¿no? O sea, se tuvo que haber hecho otro procedimiento. Que ahora ya se volvió autónomo, ¿no? Sí, se supone. ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y aparte, bueno, también papeles tan tristes de los opositores, hablando de la política, como el PRI, ¿no? Que el PRI, yo recuerdo claramente uno de los últimos episodios que se me hizo, que describe muy bien el papel del PRI como oposición en el Congreso del Estado cuando ocurrió lo de Eduardo Rivera. La cuenta pública. La cuenta pública, que Estefan Chiriac les tiró línea por Twitter, les puso, esto se va a votar en contra, ¿no? Y Silvia Tanús, la lideresa de la bancada en el Congreso, hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que ya ni a su líder estatal le hacen caso, o no sé. Y luego en el caso, por ejemplo, también del PRD, que se ha vuelto una carnicería. Socorro Quesada, la lideresa estatal por un lado, y todo, pues los perredistas que están del lado del grupo en el poder por otro lado, y es una carnicería. Bueno, el PRD siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahorita peor. Y luego aparte también los partidos satélites, o sea, supieron cómo controlar muy bien la cuestión en la parte política. A ver, ok, no, pues digamos que fueron cooptando, por decir así, a los miembros, y decías de Jorge Chiriac que había mandado, pues, digamos, siendo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Así es, entonces ahí no hubo respuesta de sus diputados, dices tú. No, pues más bien hubo una contralínea, ¿no? Contralínea. O sea, lo que se cuenta es que intervino el dirigente nacional del PRI, y por lo que está ocurriendo en el Estado de México, él dio línea a los diputados locales del PRI de que votaran, digamos, a favor de iniciar un proceso administrativo
en contra de Eduardo Rivera y por la inhabilitación de Eduardo Rivera, porque no solamente pegaban en Puebla, sino pegaban, digamos, a nivel de la elección en el Estado de México, donde Eduardo Rivera es delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Sí. y es, digamos, un vínculo importante entre la candidata Josefina Vázquez Mota y la aspirante presidencial del PAN, es Margarita Zavala, ¿no? Era, digamos, una carambola de tres bandas, ¿no? Pues sí, bueno, a lo mejor ahí hasta le convino a... Bueno, en fin, no sé. En fin, pero digamos, creo que la lectura es que lo que queda, digamos, al descubierto es el uso faccioso de las cuentas públicas. Así o sea, es decir, que no hay una investigación, no hay una revisión concienzuda, de fondo, seria, de las cuentas públicas, sino las cuentas públicas y los sujetos obligados están sujetos a estos vaivenes políticos electorales. Así, al final de cuentas, prevalece el interés político sobre cualquier otro tipo de interés ciudadano, digamos, en este caso, ¿no? Si digo, se quiere saber si sí o si no Eduardo Rivera cometió o no cometió cualquier tipo de falta, pues es de interés público y es de interés ciudadano, pues que se sepa, y si no, pues que no lo toquen, ¿no? Es decir, en fin, entiendo se da el perfecto. caso de Eduardo Rivera y a la par se da el de la presidenta municipal de Tehuacán, donde las irregularidades son manifiestas y hay una cosa que se llama sociedad, que la sociedad tehuacanense está protestando. Hay un mal gobierno en Tehuacán, bueno, de hecho hay una presidenta que es una presidenta decorativa, porque en realidad que mueve todo es, digamos, su esposo, y la presidenta es una especie como de títere, y el que mueve todo es en realidad su esposo, ¿no? Y todas las irregularidades a la presidenta municipal se le perdonan, los diputados se olvidan de las irregularidades por esta negociación política, ¿no? El PRI, digamos, da su voto en contra de Eduardo Rivera, pero negocia a cambio que la presidenta municipal de Tehuacán no tenga ninguna responsabilidad en su cuenta pública, ¿no? Y creo que es el extremo, ¿no? O sea, finalmente son dos políticos con reputaciones pues muy diferenciadas, y vemos que en el caso de Eduardo, que no es un político, digamos, visto por el grupo predominante, el grupo panista predominante, lo quieren eliminar, lo quieren sacar de la contienda del 2018, lo inhabilitan, y a la presidenta municipal, que pues, no es una gran figura, en realidad el factor importante es su esposo, pues le perdonan todas las cuentas públicas, ¿no? Es el manejo discrecional, faccioso, electorero de las cuentas públicas. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento, estamos con ustedes en C en Contexto, volvemos.